Muy bien, hoy damos inicio a una serie de predicaciones que le titulamos Cara a Cara. ¿Por qué se llaman así esta serie que vamos a estar compartiendo los próximos domingos? Bueno, porque interesantemente, cara a cara refleja el acontecimiento de diferentes personas que estuvieron frente a Jesús y que el Señor pudo sanar, liberar, restaurar o incluso sacar del autoengaño. Esta serie va a ser muy relevante para nuestras vidas, sin duda, porque nos va a hacer un frente a frente con Jesús también. Nos va a demostrar cómo la experiencia de estos personajes que vamos a estar señalando durante los próximos domingos que están en los evangelios, también sus historias nos confrontan a cada uno de nosotros en un cara a cara con nuestro Señor. El título del mensaje de hoy que da inicio a esta serie es Ídolos en el corazón. Hoy hace 8 días Giovanna estuvo compartiendo acerca del tesoro del corazón. Nos explicó qué significa eso, por qué Jesús advirtió de esto en el Sermón de la Montaña y qué importante es que el discípulo, la discípula de Cristo, tenga un adecuado nivel de entendimiento de sus motivaciones y de las motivaciones de su corazón. Hoy abordaremos este tema vinculándolo con quizás el tema más importante que un ser humano puede preguntarse, que es la vida eterna. La vida eterna. Es impresionante ver el desarrollo de nuestro pensamiento. Ahora que somos papás de hijos adolescentes, hemos ido descubriendo las necesidades que tiene un adolescente, desde el punto de vista emocional, espiritual, psicológico. Pero hay una pregunta que he visto que se ha vuelto muy reiterativa en casa, que cuando vamos a la escuela o venimos de la escuela o cuando tenemos tiempo para compartir luego de la cena o del almuerzo, es una pregunta que ha comenzado a surgir con mayor interés en la familia. Y es el tema de la vida eterna. Ahora las preguntas son más intencionales y dirigidas por parte de ellos para preguntar, ¿cómo es la vida después de esta vida? ¿Qué es lo que hay detrás de nuestro destino en este mundo? ¿Qué va a pasar cuando partamos de este mundo? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Cómo va a ser el mundo? Y entonces, estas preguntas se han vuelto reiterativas y comunes y ha sido realmente enriquecedor que podamos discutir en casa acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de ese momento que viviremos todos aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que somos sus discípulos. Ahora, es evidente que esta es una pregunta que en los chicos tiene una carga emocional. En algunos momentos les ha provocado temor o ansiedad o una preocupación excesiva. El trabajo como padres que tenemos, los padres cristianos, los padres iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, pero no desde el temor ni la ansiedad, sino más bien de la afirmación y la seguridad que Cristo nos da por la vida eterna. Ese es el trabajo que hacemos. Pero lo relevante es escuchar a adolescentes que se preocupan y que quieren saber acerca del destino que vivirán cuando ya no estén en este mundo. Es una oportunidad maravillosa para presentarles el Evangelio, para explicarles cómo es que un ser humano adquiere la vida eterna. Y de eso se trata la predicación de hoy. En el Evangelio de Mateo encontramos un cara a cara. Un cara a cara entre Jesús y un joven. No sabemos qué edad tenía con precisión. La Biblia lo identifica como un joven. Pero tenía una condición. Era un joven rico. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, aquel joven destaca la pregunta más importante. La pregunta que cualquier ser humano, o más bien, la pregunta que un ser humano puede hacer con todo su ser para entender la trascendencia de este mundo. Es la pregunta de lo eterno. Quiero invitarles a que abran su Biblia conmigo y veamos ese pasaje increíble en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Mateo capítulo 19. Busque su Biblia. Verso 16 en adelante.
Dice el Evangelio, el cara a cara de Jesús con el joven rico. Mateo 19:16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Contestó Jesús. No mates, no robes, no adulteres, no cometas adulterio, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta? Y Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Vamos a analizar este texto y vamos a intentar descifrar cuál es el objetivo que este texto bíblico tiene para nosotros hoy. ¿Qué significado tuvo para este joven rico? ¿Y qué significado tiene esto para nuestra vida cristiana hoy? Ese es el ejercicio del estudio de la Biblia. Y este es el ejercicio del Evangelio. Por eso esta historia trascendió la historia de los tiempos y está aquí en la Biblia para que usted y yo seamos edificados. Vamos por partes. Lo primero, dice la Biblia que un joven rico se presentó ante Jesús. ¿Quién era este joven rico? ¿Por qué era rico un joven? Lucas capítulo 19, verso 18 nos dice acerca de esta misma historia que este joven era un dirigente. Vamos descifrando que este joven tenía cierta influencia social. Posiblemente tenía un cargo social. Era una persona con influencia. Vamos a llamarlo hoy modernamente un influencer, para que comprendamos mejor el término. Era alguien que tenía un nombre en la sociedad. Era alguien que era reconocido cuando caminaba por el vecindario. En una época donde no existían redes sociales, la forma para identificar a esos influencers sociales era verlos en las plazas, verlos caminando o verlos en sus casas lujosas. Este muchacho era un líder religioso, devoto, con recursos económicos. Sin duda poseía las mejores ropas de aquel tiempo. Este muchacho se caracterizaba por su distinción, por su reconocimiento social, por el poder de la influencia. Algo que hoy, sin duda alguna, las redes sociales han provocado una obsesión en la juventud moderna. Una juventud que necesita el maquillaje de su influencer. Una juventud que necesita los zapatos de su influencer. Es así como el mundo contemporáneo se ha llenado de esta falsa ilusión de que las pertenencias nos definen y nos dan identidad. Este joven tenía influencia social, tenía poder económico, tenía un nombre en la sociedad. Pero este hombre se acerca a Jesús y dice el Evangelio de Marcos en el paralelo de este texto que hemos leído, que el hombre llegó corriendo, se arrodilló delante del Señor y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? Quiero destacar algo. Aquí vemos a un joven ocupado y preocupado por la vida eterna. Así como a veces en casa, les contaba al inicio, veo a mis hijos preocupados por su eternidad también. Yo no pienso que esta pregunta sea incorrecta. Pienso que es una pregunta absolutamente correcta. Es más, deseo que los jóvenes de nuestra generación se estén preguntando acerca de la eternidad. Se pregunten acerca de qué sucede con nosotros después de esta vida. Porque es una oportunidad brillante, como he dicho, para poder profundizar sobre el Evangelio y la verdad.
Qué duro es reconocer que parte de las influencias contemporáneas es quitarle a la juventud la esperanza, la trascendencia de la verdad. Parte de lo que sucede con la juventud contemporánea es que tienen un sentido de no eternidad en sus corazones. Ellos piensan que la vida hay que vivirla ya, y hay que tragarse el mundo ya, y hay que hacer todas las experiencias ya. No importa lo que vaya a pasar, lo que importa es el hoy, el ya. Y es así entonces donde los excesos y los extremos consumen a las poblaciones juveniles modernas, impidiéndoles preguntarse y vivir la eternidad, conocer la eternidad, entender la eternidad. Este no es el caso del joven rico de esta historia. Este joven rico sí trajo una pregunta brillante ante Jesús. Él estaba ocupándose de la vida eterna, pero el planteamiento llama la atención. ¿Qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? Quiere decir que el joven rico tiene una pregunta brillante, pero le falta conceptos para poderla entender mejor. ¿Qué es lo bueno?, le preguntó a Jesús. Yo me imagino el momento, ¿no? El cara a cara. Cuando este joven rico se arrodilla y le dice al Señor, ¿qué es lo bueno? Jesús lo miró. ¿Qué es lo bueno que debo de hacer para recibir vida eterna? Y Jesús, al verlo y al escuchar esta pregunta, comprendió cuál era el estado del corazón de este joven rico. Inmediatamente Jesús escaneó su corazón y entendió qué es lo que había en el corazón de este joven. La pregunta del joven rico presenta algunos desafíos. La primera pregunta que me hago es, ¿quién era Jesús para este joven? Él llega y se presenta, se arrodilla y le pregunta, Maestro, bueno, le dijo. Lo segundo es que no cabe duda que la pregunta del joven rico implica en sí misma un concepto legalista acerca de la salvación. ¿Por qué? Él pensaba que la salvación se adquiría por hacer cosas buenas, por ser bueno. La ley judía implicaba una serie de conductas en las cuales el pueblo de Israel debía de enfatizar, practicar y vivir con el objetivo de destacar y demostrar su capacidad de obediencia. Pero quienes hemos estudiado la Biblia entendemos que la ley judía era incapaz e insuficiente de producir salvación, porque ponía la esperanza en el ser humano, un ser humano cuyo corazón es imperfecto y que difícilmente, casi que imposible, pueda lograr cumplir todos los requisitos de la ley para entonces poder adquirir vida eterna. Este joven tiene ese concepto intrínseco en la pregunta. Él cree que haciendo cosas buenas adquirirá salvación y vida eterna. ¿Qué era la vida eterna para este joven? ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenía este joven con respecto a la vida eterna? ¿Y por qué lo hicieron estas? Buscar a Jesús. Los judíos veían la vida eterna como aquello que llena el corazón con esperanza para afrontar lo que pasa después de la muerte. Sin embargo, sabemos por el Nuevo Testamento que los judíos tenían divisiones conceptuales con respecto a la vida eterna. Habían unos, como los fariseos, que creían que había vida después de la muerte, pero también estaban los saduceos, que no creían en la resurrección y por tanto no creían en la vida eterna. Había una fuerte oposición de un bando y otro que no permitía al judaísmo tener una sola posición con respecto a lo que sucedía después de la muerte. La pregunta que hace el joven hace a Jesús reconocer una preocupación en él. La ausencia de la paz y la esperanza que tenía este joven y que sus riquezas o influencia social no podía satisfacer. Y entonces Jesús, en un ejercicio didáctico, él lo llamó maestro, le dio la oportunidad de ser un maestro, en un ejercicio de enseñanza espiritual, le devuelve al joven la pregunta con otra pregunta. Jesús le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno?
Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece sus mandamientos. Otro paralelo de este pasaje dice, Jesús le dijo, solo Dios es bueno. Obedece. Si quieres entrar a la vida eterna, obedece los mandamientos. La pregunta del joven rico le permitió a Jesús discernir sus motivaciones y su conocimiento espiritual. El muchacho pensaba que su comportamiento reflejaba el cumplimiento perfecto de la ley y que, por tanto, él merecía, al cumplir la ley como él creía que la estaba cumpliendo, que él merecía entrar al reino eterno, a la vida eterna. Lo que el joven rico no sabía es que el problema de él no estaba en lo exterior. Su problema estaba en el corazón. En un corazón humano imperfecto, incapaz de cumplir y satisfacer plenamente la ley judía, y que por más que se esforzara por sus propios méritos y condiciones, jamás podía alcanzar la vida eterna. Esto es relevante que se escuche hoy, y qué bueno que están los jóvenes hoy aquí en la iglesia recibiendo este sermón. El ser humano, por más que se esfuerce a sí mismo, no existe forma ni fórmula para poder alcanzar por sus propios méritos y recursos la vida eterna. La vida eterna no es el resultado de una acción que nosotros hacemos. Como lo entenderemos en el sermón de hoy, la vida eterna es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos convoca a nosotros por medio de la fe a recibirla y creerla. Este joven rico demuestra claramente cómo el pecado produce ceguera espiritual y moral. Una típica tendencia general en el ser humano de autoengaño, lo cual se ve claramente reflejado en las propias obras de justicia con las cuales este joven pensaba que merecía la vida eterna. Este joven creía que su destino estaba en sus propias manos. ¿Cuántas veces he escuchado eso en la boca de un joven? De estos jóvenes que a veces desafían a sus padres y les dicen, déjame vivir, ya tú tuviste tu vida, ahora deja que yo me encargue de la mía. Jóvenes que tienen la idea errónea de pensar de que ellos tienen el control de su destino. Se nota a leguas el desconocimiento profundo que este joven rico tenía del evangelio. Se nota que este joven no había pasado tiempo con Jesús, pero que sí vio la oportunidad de arrodillarse ante él para hacerle una pregunta con el objetivo y la intención de que Jesús reforzara y reafirmara su posición errónea con respecto a la vida eterna. Le salió caro su acercamiento. Él llegó a acercarse con Jesús para decir, yo sé que el maestro va a afirmar lo que yo creo. Lo que nunca se esperó fue la contrapregunta que Jesús le hizo. ¿Para quiénes dice el evangelio que es la salvación, amados hermanos? Esta es una pregunta que todo creyente tiene que responder bíblicamente y fácilmente. ¿Para quiénes es el evangelio? O más bien, ¿qué es para el evangelio la salvación? ¿Cómo el evangelio de Jesucristo define la salvación? ¿Acaso el evangelio define la salvación a través de nuestros méritos y obras personales? La Biblia afirma que la salvación es para aquellos que pierden la esperanza en sus propios méritos, que se ven a sí mismos como pecadores e incapaces de salvarse a sí mismos. La salvación, según el evangelio, es para aquellos que perdieron la capacidad de creer que por sus propios méritos o condiciones iban a poder alcanzar la vida eterna. El evangelio afirma que la salvación es para aquellos que reconocen su pecado y condición pecadora delante del Señor, para aquellos que confiesan sus pecados y deciden entregarse al Señor para que transforme sus vidas, para que el Señor les dé una nueva vida. Para estos
es la vida eterna según el Evangelio. No para aquellos que creen que siendo buenos, generosos, van a alcanzar vida eterna. O que aquellos que creen que haciendo obras de justicia, de lo que les parece que es justicia, van a adquirir vida eterna. El mundo, el ser humano sin Cristo, sin entendimiento del Evangelio, se ha dividido a través de la historia. Nosotros mismos a veces hemos cometido el error de ver personas bondadosas, generosas, que ayudan a los necesitados y decimos, ese hombre se merece el cielo. Esa mujer se merece la vida eterna. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio no enseña eso. Nadie se merece el cielo, nadie se merece la vida eterna por obras que pueda alcanzar o por obras de justicia. La única forma de entrar a la vida eterna, según el Evangelio de Jesucristo, es cuando el ser humano reconoce su condición de pecado, se arrepiente y vive la transformación que Cristo hace en la nueva vida. Ahora usted dirá, bueno, pero no está malo hacer buenas obras. Claro, esa es la respuesta del Evangelio en nuestras vidas. Una vez que el Evangelio transforma nuestra forma de ver la vida y el mundo, una vez que el Evangelio llega y transforma nuestro ser, somos llamados a manifestar frutos y obras de justicia. Pero no para ser salvos, sino para manifestar que somos salvos. Eso nos lleva a una pregunta también hoy, que no es el tema de fondo de esta predicación, pero que como estoy hablando ante una iglesia que ha nacido de nuevo, deberíamos de preguntarnos cómo andan nuestras obras como respuesta de la salvación que Cristo nos ha dado. ¿Estaremos nosotros compartiendo el Evangelio de Cristo con otros? ¿Estaremos siendo activos, intencionales en compartir el Evangelio con alguien más? El Evangelio no vino a tu vida para que se quedara en ti. No, el Evangelio no tiene esa naturaleza. El Evangelio quiere provocar a todos nosotros que llevemos esta promesa del Señor, esta vida de Dios a otros y se los presentemos a través de la palabra viva del Señor. Jesús le dijo al muchacho, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Hay que tener claro aquí, Jesús no le está dando una ley espiritual a este hombre. Jesús está trabajando con el corazón de él. Lo está llevando a que él descubra su pecado. Jesús no está diciendo aquí que la regla espiritual es que todos los que obedecen van a entrar a la vida eterna. Hay que tener cuidado cómo leemos la Biblia. Jesús está entrando en un diálogo profundamente espiritual para que este joven se dé cuenta cuál es su pecado y el pecado de su corazón. Jesús estaba interesado en que este hombre se diera cuenta que no se entra al cielo por méritos personales, sino cuando hay un verdadero arrepentimiento del pecado. Esta era una respuesta rápida que debía ser comprensible para aquel joven rico, pues Jesús reconoce el apego que este joven tenía de la ley y cómo confiaba en ella para la salvación. El joven le preguntó a Jesús, ¿cuáles eran los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos que debo cumplir entonces para poder ser salvo? Y Jesús entonces le dice cuáles son los mandamientos. Yo le llamo así, de la segunda tabla, ¿verdad? Porque yo pienso como los mandamientos en dos tablas. Los primeros, como lo explicó Giovanna hoy hace 8 días, son los mandamientos que tienen que ver con Dios, los mandamientos verticales. Y la segunda tabla son los mandamientos horizontales que tienen que ver con nuestra interacción con nuestros prójimos. Y qué interesante que la respuesta que Jesús le da son los mandamientos de la segunda tabla, los que están relacionados con el prójimo. Y entonces cuando el joven escucha los mandamientos de la segunda tabla, inmediatamente levanta la mano y le dice a Jesús, ya todos los he cumplido. Yo los cumplo todos. Rápidamente, el joven se autojustifica. Todos esos ya los cumplí. ¿Qué más me falta?
Seguramente dijo, bueno, voy a preguntar esto, pero yo creo que ya me lo gané el cielo entonces. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? El joven revela su inquietud al respecto. El fin de su búsqueda espiritual era ser salvo. No había otro interés. Pero esa inquietud nos revela que el cumplimiento de la ley no le había dado la seguridad de la vida eterna. El joven rico es una clara evidencia neotestamentaria que el cumplimiento de la ley, según lo enseña la misma escritura, es insuficiente para asegurarle al corazón humano la garantía de la salvación, la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación. Y entonces Jesús puso a prueba el corazón de este hombre. Vamos a ver si la tercera es la vencida, pensó Jesús en este cara a cara. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Se dan cuenta? Es un diálogo que Jesús está haciendo para que este hombre se dé cuenta cuál es la raíz de su problema. ¿Dónde está el ídolo de su corazón? No es una regla general que cualquiera que tenga riquezas vende sus riquezas y las reparte a los pobres va a recibir salvación. Porque eso no es lo que Jesús está dando aquí como una ley espiritual. Se lo está diciendo este joven porque el objetivo de Jesús es que este hombre se dé cuenta cuál es el ídolo de su corazón, lo confiese, se arrepienta y ahora sí comprenda cuál es la raíz del evangelio. El corazón de aquel joven había quedado completamente descubierto ante el Señor. Su conflicto era de conocimiento, comprensión y madurez espiritual. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y esa palabra perfecto significa completo, maduro, si quieres ser salvo. Madurez espiritual. ¿Quieres tener madurez espiritual? Aquí te pongo un desafío para ver si te das cuenta de cuál es el ídolo que tienes en tu corazón y a ver si eres capaz entonces de confesar tu condición de pecado y arrepentirte. Jesús le plantea una prueba a este muchacho. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener certeza de tu salvación? Bien. Pues entonces cumple los mandamientos. Pruébame la sinceridad que tienes de estos mandamientos. Dices que los conoces, dices que los has cumplido. Ahora pruébame que eres sincero. Wow. ¿Sabes? Cuando pienso en esta frase que acaba de decirles, me escalofría. Porque realmente creo que todos nosotros, de una u otra vez, y posiblemente en muchas ocasiones, y posiblemente hoy, estamos siendo probada nuestra sinceridad. No te olvides de esto, por favor. Porque cuando tu fe sea probada, cuando nuestra fe sea probada, cuando nuestra sinceridad sea probada, nos corresponde permanecer firmes. Cueste lo que cueste. Aunque veas que la higuera se seca, aunque veas que no hay agua que pase por tu río, aunque veas tierra árida y seca, aunque veas el dolor y el sufrimiento que provoca una enfermedad, somos llamados a permanecer firmes. Jesús le dijo al joven, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Demuéstrame que conoces los mandamientos. Demuéstrame que los obedeces. Demuéstrame que realmente amas a tu prójimo. Dos preguntas acá. ¿Estaba este joven rico dispuesto a obedecer a Dios, pase lo que pase? ¿Estaba el muchacho dispuesto a obedecer a Jesús como Señor y ya no solo como un maestro? ¿Se acuerda? Le dijo, maestro. Y Jesús le hace una pregunta de Señor, de su señorío. Vende todo, repártelo, sígueme. Cuando Jesús le hace esta pregunta,
Y posiblemente no lo dice el texto, pero cuando Jesús ve el rostro que hace el muchacho. Dice Marcos, el paralelo de esta enseñanza, pero en Marcos 10, que Jesús lo miró con amor y le añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este mirar con amor, ¿cómo me conmovió entender ese pasaje esta semana? Bueno, con Joel nos ha pasado, ¿verdad? Hay momentos uno lo ve con mucho amor y otras veces no se ve con mucho amor la cosa, ¿verdad? Depende del momento y la disciplina. Pero no sé si les ha pasado como padres, y a mí me ha pasado como pastor también. Y uno está tratando de dar una transmisión de una enseñanza, y uno dice, bueno, ¿estarás realmente entendiendo lo que estoy tratando de decirte? Pero qué hermosa la forma en cómo lo expresa el Evangelio. Dice que Jesús lo miró con amor. Como diciendo, no estás entendiendo, ¿verdad? Pero aún así no te rechazo. No estás comprendiendo lo que te estoy explicando, pero aún así no te hago a un lado. Ese mirar con amor es una mirada de paciencia que nosotros los padres tenemos que recordar, por cierto. Somos muy dados para levantar las cejas los que pueden. O moverle los ojos así. Yo no sé cómo hacen esos papás, ¿verdad? Que con una mirada electrocutan a sus hijos. Esa estaba buena. La de Pri estuvo buena. Se ve que te la hacen bastante, Milena. Mirar con amor. Algo que la iglesia de hoy creo que ha perdido. Mirar con amor al necesitado, al que llega maloloroso a la iglesia, al que estaba durmiendo en las calles, que entonces no queremos tenerlo aquí porque huele feo, porque se ve mal, porque grita, porque hace escándalo, porque viene mal de la cabeza, porque la iglesia no es para gente así, para eso es la calle. Y Jesús miró con amor al joven que no estaba entendiendo la raíz de su problema. Él trajo una muy buena pregunta, pero él venía con un ídolo en su corazón y Jesús estaba más interesado en que él se diera cuenta cuál era el ídolo de su corazón, porque así podía contestar la pregunta que traía. Solo si entendía cuál era el ídolo de su corazón, podría entender el estado de su corazón y por tanto entender el Evangelio. Jesús lo miró con amor. Jesús miró a este hombre con amor. Poco tiempo después, Jesús iría a la cruz para morir por los pecados de este joven rico, de toda Jerusalén y de toda la humanidad, por usted y por mí. Pero este hombre rico necesitaba reconocer su condición como pecador para entonces poder recibir la fe salvadora. No podemos leer el reto que Jesús le plantea a este joven como un principio general del Evangelio, pues nadie se salva por entregar riquezas a los pobres. Pero haber obedecido la orden de Jesús habría revelado que su corazón estaba dirigido por una convicción de pecado, por medio del Espíritu Santo, preparándolo para ser salvo por gracia. Lastimosamente no fue así. Este joven no fue capaz de obedecer a Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque había un ídolo en su corazón. Juan capítulo 16, verso 8, dice Jesús hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Lo ven? A este joven rico no tenía el Espíritu Santo. No reconoció su pecado. Y habló con el mismísimo Cristo cara a cara. Jesús con paciencia y con amor preguntó y repreguntó, lo expuso para que se diera cuenta de dónde estaba la raíz de su problema. Pero este joven luchaba con la necesidad conceptual y religiosa de la salvación. Pero al mismo tiempo tenía un ídolo que le impidía conocer cuál
de forma genuina el reino de Dios. Ese ídolo eran sus posesiones, su capacidad de influencia, lo que lo hacía pasar por alto los mandamientos de la primera tabla. Ahora sí lo entendimos. Ese ídolo que él tenía en su corazón impedía que comprendiera los mandamientos de la primera tabla. Y el mandamiento número 1. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 23. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Qué impresionante es esta historia. Jesús, cuando este muchacho le pregunta los mandamientos, le relata los mandamientos de la segunda tabla, para que se diera cuenta, para que se preguntara, ¿por qué Jesús solo me habló de estos mandamientos y no me habló de los principales? Pero no fue capaz de comprenderlo, porque el ídolo que tenía en su corazón lo volvía ciego espiritual. ¿A quién amaba más el joven rico? ¿A las riquezas o a Dios? ¿Cómo le falta la madurez espiritual a este hombre? Y esa falta de madurez espiritual lo llevó a conceptos erróneos. Aún así, Jesús le dio una oportunidad diciéndole, ve, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Porque entonces ahora sí vas a conocer el verdadero evangelio. Y te aseguro que nunca más vas a volver a tener temor por la vida eterna. Te aseguro que nunca más vas a tener inseguridad por la vida eterna. El corazón del joven rico demuestra que amaba más sus riquezas que a Dios, violando así el primer y más grande mandamiento de todos. No tendrás dioses ajenos. Pero ¿qué pasa cuando ya no me estoy inclinando ante otros dioses, pero me inclino en el Dios de mi corazón? El Dios que puse en mi corazón. El final de la historia lo leímos en el verso 22. Cuando el joven oyó esto, escuchó a Jesús y a pesar de que lo vio con ojos de amor, de cómo lo miró con amor, no fue suficiente. Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas riquezas. El muchacho no pasó la prueba del discipulado. El joven no pudo admitir su pecado. El joven no estuvo de acuerdo en dejarlo todo. Sus bienes eran su identidad y su seguridad eran su ídolo. La riqueza puede ser una barrera para la fe porque crea una ilusión de autosuficiencia, distorsionando la verdad bíblica. El joven rico no fue capaz de reconocer a Jesús como un Señor y Salvador. Ahora, viene la parte importante de esta predicación. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo hoy? Lucas 14, este versículo sí le pido que lo busque, por favor. Porque creo que es una aguja en nuestro corazón. Lucas 14, verso 33. En el mundo de la medicina existe algo que se llaman agujas de biopsia. ¿Qué es una aguja de biopsia? Bueno, los que han padecido cáncer saben lo que es eso y es bastante traumático. Es una aguja que se incorpora en el cuerpo para extraer tejido, para llevarlo a microbiología y examinar qué tipo de cáncer es el que tiene la persona, dependiendo del área. Hay personas aquí que han experimentado esto en su próstata, que es uno de los procedimientos más dolorosos que me han contado en cuanto a una aguja de biopsia. Pero, ¿por qué digo esto y cuál es la metáfora? Este versículo de Lucas 14 es una aguja de biopsia para nosotros hoy. Va a entrar simbólicamente el corazón nuestro y nos va a decir qué es lo que hay, de qué está hecho este corazón. ¿Cuál es la materia que integra este corazón? Lucas 14, 33. Jesús, de la misma manera,
Cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Ahora, insisto, la predicación no se trata de salir aquí hoy, agarrar la casa, venderla y repartirla. Eso no es lo que estoy enseñando en esta predicación. Ni lo voy a enseñar nunca. A no ser de que Dios nos dé una dirección específica a cada uno y hagamos una cosa de esas. Lo que Jesús está hoy enseñándonos es que tenemos realmente que examinar nuestro corazón. Porque existe un terrible riesgo de que en nuestro corazón se estén sosteniendo ídolos. Hoy hay un ídolo que hemos estado presentando en esta predicación. Veremos otros más adelante. Que es la autosuficiencia y la seguridad falsa que da las riquezas en el corazón humano. Es inevitable que eso suceda. El corazón humano que es tan débil, tan frágil y tan pecador, claramente necesita formas de asegurarse su estabilidad. Y entonces una forma que algunas personas tienen es creyendo que almacenando riquezas y siendo unos egoístas, reciben una pseudo paz y una pseudo confianza con la cual pueden afrontar el destino espiritual de sus vidas. Pero la Biblia nos enseña, amados hermanos, que la salvación implica un compromiso de abandonar el pecado, todos los ídolos del corazón, que son pecaminosos absolutamente. Hoy aquí hemos visto uno, que es esa necesidad de almacenar, de tener riqueza, y mucho menos el egoísmo que eso provoca, donde no hay la posibilidad de compartirla. Hay que abandonar el pecado y seguir a Jesucristo a cualquier costo. Él no aceptará discípulos bajo ninguna otra condición. Así lo dijo el pasaje que hemos leído. Por eso dije que era una aguja de biopsia. Jesús no va a aceptar discípulos bajo otra condición, si no están dispuestos realmente a renunciar a todo, incluyendo sus ídolos internos, para seguirlo. La gran pregunta que hay que hacerse en esta predicación es, ¿y estaré dispuesto a hacerlo? ¿O es acaso la falsa idea de la iglesia contemporánea de casi que acomodar el evangelio a lo que a mí me gusta, de lo que yo espero, de lo que le da estatus a mi vida, pero no me pida cosas de más, pastor? Eso es legalismo. Usted es muy extremista. Estése contento con verme sentado aquí los domingos y ya. Pues mis hermanos, no es el evangelio que leo, ni es el evangelio con el que me está midiendo Cristo a mí. El evangelio que veo yo en la escritura es este. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No puede haber un Dios que no sea el Señor en nuestro corazón. No puede haber otro Dios. Sabemos que cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, debemos de abandonar todos los pecados por su causa. Pero a menudo hay uno o varios pecados a los que nos es difícil renunciar. Eso lo sabemos quienes trabajamos en esto. Y eso lo sabemos quienes tenemos un corazón pecador. Hay pecados que se agarran de nuestro corazón y no quieren soltar. Siempre va a haber uno, dos, y en algunos casos hasta varios. Que entonces uno dice, bueno, Señor, yo no puedo ser tan perfecto, déjame esto. Déjamelo un ratito. Déjamele que le saque el jugo, que lo exprima bien. Dame tiempo para disfrutarlo un poco más. Al final del cabo, soy joven y alguna estupidez tengo que hacer en la vida. Perdóname, así hay gente que dice. En el caso del joven rico es facilísimo verlo, ¿no? El amor por la riqueza, su dependencia a ellas, su prestigio social, su nivel de influencia social. ¿Cómo caminaba seguramente con la barbilla arriba ese hombre ahí por la comunidad? No solo rico, también salvo. Pero se dio cuenta que Jesús estaba por ahí. Y dijo, bueno, aquí está. Aquí está la forma en cómo voy a descubrir y voy a afirmar que realmente soy salvo. Voy y lo busco. Le pregunto, ¿y cómo salió? Triste. Triste. Con una profunda tristeza. En nuestro caso,
mis queridos hermanos, con mucho respeto y amor, mirándolos con amor, ¿cuáles son estos pecados que nos han sido difíciles de abandonar? Que si pasamos la aguja de biopsia y sacamos el examen microbiológico, va a definir qué tipo de daño hay ahí. Le pregunto con mucho respeto, ¿puedes identificar un ídolo en tu corazón? Hoy le pido, he orado por esto y le pido con ustedes, pidamos y supliquemos al Espíritu Santo que nos dé dirección en esto. Lo he leído, Juan 16, Él convence al mundo de pecado. ¿Cuánto más lo hará con su iglesia? Que tenemos al Espíritu Santo. Busquemos la dirección del Espíritu Santo, busquemos consejería bíblica, pidamos al Señor que examine nuestro corazón y que revele cualquier camino torcido que haya en nosotros. El Evangelio nos demanda que quitemos estos ídolos del corazón. El Evangelio demanda que quitemos todo ídolo de nuestro corazón, porque ese corazón solo merece tener un Dios. Y es el Dios que dio a su Hijo para redimirnos y limpiarnos de toda nuestra maldad y pecado. El Señor demanda hoy a que si encontramos un ídolo en este corazón, nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado delante de Él, obedezcamos la palabra del Señor y vivamos para Él como Él se lo merece. Enfoquémonos hoy en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, así como en su perfecta obra en la cruz, y nunca más nos aferremos a nuestros propios esfuerzos. Puedes estar segura y seguro, duerme hoy tranquilo y tranquila. Si tienes a Cristo, tienes la salvación y la vida eterna garantizada. Solo por medio de Jesucristo y su gracia hay vida eterna. Nunca olvides, como lo dice Pablo en Romanos, fuimos justificados por medio de la fe. Ahora bien, como el punto no es discutir la salvación, la tenemos y la creemos. La pregunta que hay que llevarse de tarea a esta predicación es, ¿y habrá algún ídolo en el corazón que no he descubierto, que estoy defendiendo, que estoy justificando, que estoy racionalizando? Algunos dirán, voy a terapia para entender este corazón. Quizás lo que necesita es revelación, conocimiento, arrepentimiento, confesión y recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a estar en pie y oremos. Este puede ser un buen momento para que cierres tus ojos conmigo, juntos. Primero personalmente, porque qué fácil es venir a decir aquí, Señor, revélale el pecado del corazón a todos estos hermanitos que están aquí. Allí te comportarías como el joven rico. Pero le quiero pedir un favor. Enfoquémonos en nosotros en este momento. Enfoquémonos en nuestro corazón. En lo que hay ahí adentro de nosotros mismos, que quizás puede ser que sean puntos ciegos, que no sepamos, que no entendamos. Como cuando vas conduciendo en marcha de retroceso, cuando echas la marcha trasera y comienzas a conducir. A pesar de que tienes 3 espejos y la capacidad de voltear tu cuello, siempre habrá un punto ciego. Siempre hay punto ciego. Pero hoy el Espíritu Santo, el gran ayudador, el consolador, podemos pedirle que examine nuestro corazón profundamente, sin temor, nos revele si hay algún ídolo que se camufla, que se esconde, que se mimetiza y que impide
que nosotros podamos ser liberados y entender el Evangelio como merece ser entendido. ¿Te diste cuenta de la predicación de hoy? Esos ídolos del corazón atentan con la revelación de la nueva vida que Cristo quiere darnos y de una comprensión madura del Evangelio. Algunos podrán analizar y pensarlo para otra predicación. ¿Será eso lo que le pasa a la iglesia de hoy? Que vive un evangelio tan torcido que por estar haciendo falsos dioses en sus corazones no son capaces de conocer la verdad. Pero el Señor quiere librarnos de esto a usted y a mí. Y yo creo que por eso que nos puso esta prédica hoy, tan desafiante y retadora, para descubrir qué hay en nuestro corazón. Y si realmente en nuestro corazón hay una genuina adoración y exaltación al Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué pasa cuando ese Dios está en mi corazón? Señor, hoy a través de la obra de tu glorioso Espíritu, en este domingo, 1 de marzo, inicio de mes, te suplico, Señor, revélame. Vamos, revélame. Si hay en mí idolatría, un ídolo que no merece estar en mi corazón. Hace mucho tiempo te entregué mi vida, Señor, y te pedí que fueras el Señor de mi vida, de mi ser, de mi corazón. No hay lugar para otro ídolo, pero entiendo, Señor, que el pecado se quiere revelar, que mis necesidades psicológicas y espirituales quieren crear sus propios ídolos, los ídolos de este mundo, los ídolos que ven de este mundo a través de las redes sociales y demás. Esos ídolos que se estimulan a través de necesidades que no he podido satisfacer porque no te he conocido bien, Señor, porque no he conocido tu verdad bien. Hoy te pido, Padre, revélame esto y ayúdame a sacar de mi alma, de mi corazón, todo ídolo, porque ese lugar es solo tuyo, Señor, es tuyo, solamente tuyo. Ayúdame a crecer genuinamente en tu verdad. Ayúdame a caminar en ti, Señor, fielmente. Ayúdame a ser un verdadero discípulo y no solo un falso creyente. Ayúdame, Señor, a permanecer firme, a acercarme a ti, comprendiendo tu señorío glorioso y todo aquello que demandas de mi corazón, de mi vida, de mi ser, Señor. Tu salvación es solo por tu mérito poderoso, por tu sacrificio único, irrepetible y suficiente en la cruz. Pero tú me llamaste a crecer y madurar espiritualmente. Para lograr esa madurez, como le dijiste al joven, si quieres ser perfecto, si quieres madurar, si quieres crecer, si quieres ser salvo, entonces, Señor, tendremos que reflejar en nuestra vida cuál es el lugar de Cristo en mi corazón, cuál es el lugar de Cristo en mi vida, cuál es mi decisión de obediencia, amor, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a ser obediente en todo, sacar de mí todo aquello que no merece ningún acto de adoración que no seas tú, Señor. Eres mi único Señor, y a ti eres el único que merece toda la honra y la gloria de mi vida y de mi ser por siempre y para siempre. Te exaltamos, te bendecimos, te agradecemos hoy, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos. Quita toda ceguera. Háblanos, Espíritu Santo. Muéstranos. Revélanos. Y que cuando esto acontezca así, amada iglesia, seamos prontos para confesar nuestros pecados y arrepentirnos por ellos, para poder abandonar todo aquello que impide que podamos crecer y madurar espiritualmente. Que así sea. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Rey de toda gloria, Rey eterno, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.